Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un tema que sé que les encanta, las telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela, sino las que prometen arrasar en el 2025. Prepárense porque vamos a hablar de amor, acción, intriga, drama, de todo lo que te atrapa y te deja pegado a la pantalla. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activando la campanita, no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series y películas favoritas. Además, así formas parte de esta increíble comunidad que comparte la pasión por las historias que nos hacen soñar. Ahora sí, manos a la obra. El 2024 nos ha regalado series turcas espectaculares, pero el 2025 viene pisando fuerte con propuestas que prometen superar todas las expectativas. He estado investigando, leyendo informes de producción, siguiendo las redes sociales de los actores y guionistas, y he recopilado información jugosísima para compartir con ustedes. Empezaremos con una serie que, según los rumores, será la gran apuesta de uno de los canales más importantes de Turquía. Se llama, tentativamente, Sombras del Bósforo. La historia gira en torno a dos familias poderosas, enfrentadas por un antiguo secreto que se remonta a generaciones atrás. En el centro de este conflicto se encuentra una joven, Elif, que se ve obligada a casarse con el heredero de la familia rival para evitar una guerra. Elif, sin embargo, está enamorada de otro hombre, un humilde pescador llamado Deniz. Imagínense el drama. Un matrimonio forzado, un amor prohibido, secretos familiares oscuros. Todo esto con el telón de fondo de la bellísima Estambul. Se dice que la producción será de altísima calidad, con paisajes impresionantes y una banda sonora que te tocará el alma. Los protagonistas aún no han sido confirmados, pero ya suenan algunos nombres importantes como Demet Özdemir y Can Yaman. Crucemos los dedos para que se haga realidad. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a Sombras del Bósforo? Más allá del romance y el drama inherentes a la trama, la serie promete explorar las profundidades de la ambición y la traición. Los secretos que enfrentan a las familias no son meras rencillas, sino acontecimientos trascendentales que han marcado el destino de generaciones. Se rumorea que involucran una reliquia de incalculable valor y una promesa rota que ha sembrado el odio entre ambos clanes. El personaje de Elif, interpretada por la actriz que finalmente sea elegida, se vislumbra como una heroína compleja y vulnerable. Su amor por Deniz no es solo un capricho juvenil, sino una conexión profunda y genuina que la impulsa a desafiar las convenciones sociales y a rebelarse contra el destino que le ha sido impuesto. La lucha interna entre su deber familiar y sus sentimientos será uno de los pilares de la serie. En cuanto a Deniz, el humilde pescador, se espera que sea un personaje con una gran fortaleza moral y un espíritu indomable. A pesar de su origen humilde, no se dejará intimidar por el poder de la familia rival y luchará con uñas y dientes por el amor de Elif. Su historia será un ejemplo de superación y de cómo el amor puede vencer cualquier obstáculo. La ambientación en Estambul, con el majestuoso Bósforo como telón de fondo, no es casualidad. El estrecho que divide Europa y Asia se convierte en un símbolo de la dualidad presente en la serie, la tradición y la modernidad, el amor y el odio, el poder y la humildad. Los paisajes urbanos y los escenarios naturales se integrarán a la perfección en la trama, creando una atmósfera mágica y envolvente. Otra serie que ha despertado mi curiosidad es El legado de la sultana. Esta es una propuesta histórica, ambientada en la época del Imperio Otomano. No se trata de una biografía de una sultana en particular, sino de una historia original inspirada en los acontecimientos de esa época. Veremos intrigas palaciegas, luchas por el poder, romances apasionados y, por supuesto, muchísima opulencia. La producción promete ser espectacular con vestuarios increíbles, escenarios majestuosos y una atención al detalle impresionante. Se habla de que la protagonista será una actriz relativamente nueva, pero con un talento descomunal, lo que le daría un aire fresco a las series históricas. Este tipo de series siempre son un éxito, y creo que El legado de la sultana tiene todo para convertirse en una de las favoritas del público. Pero no nos quedemos en la superficie. El legado de la sultana se adentra en los entresijos del poder otomano, explorando las complejas relaciones entre el sultán, sus esposas, sus hijos y los altos funcionarios de la corte. La serie no se limitará a mostrar la opulencia y el lujo, sino que también abordará temas como la manipulación, la ambición desmedida y las terribles consecuencias de la sed de poder. La sultana protagonista,
aunque no basada en una figura histórica real, encarna la fuerza y la astucia de las mujeres que lograron destacar en un mundo dominado por hombres. Su ascenso al poder estará lleno de obstáculos y sacrificios, y deberá enfrentarse a enemigos implacables que harán todo lo posible para derrocarla. Su inteligencia, su carisma y su capacidad para tejer alianzas serán sus principales armas. Además de las intrigas palaciegas, el legado de la sultana también explorará la vida cotidiana de la gente común en el Imperio Otomano. Veremos cómo vivían los campesinos, los artesanos y los comerciantes, y cómo se veían afectados por las decisiones que se tomaban en el palacio. Esta perspectiva más amplia enriquecerá la trama y le dará una mayor profundidad. La elección de una actriz relativamente nueva para el papel principal es una apuesta arriesgada, pero que podría resultar muy exitosa. Al no estar asociada a otros personajes históricos, la actriz podrá aportar una frescura y una autenticidad únicas al papel de la sultana. Se espera que su actuación sea conmovedora y que logre conectar con el público a un nivel emocional. Pero no todo es drama y romance histórico, también tendremos acción. Y aquí es donde entra en juego Código Estambul, una serie policíaca que promete mantenernos al borde del asiento. La historia sigue a un grupo de élite de la policía turca, especializado en combatir el crimen organizado. Veremos persecuciones a alta velocidad, tiroteos espectaculares, investigaciones complejas y, por supuesto, mucho suspenso. El protagonista es un policía con un pasado oscuro, atormentado por la pérdida de su familia. Este personaje obviamente tendrá que enfrentarse a sus propios demonios mientras lucha contra el crimen. Se dice que la serie tendrá un tono muy realista y que se inspirará en casos reales que han conmocionado a Turquía. Si te gustan las series de acción con un toque de drama personal, Código Estambul es definitivamente para ti. Código Estambul no será una simple serie de acción. La trama se centrará en la complejidad de los casos que investiga el grupo de élite, mostrando las diferentes facetas del crimen organizado en Turquía. Desde el tráfico de drogas hasta la trata de personas, la serie abordará temas delicados y controvertidos con un enfoque realista y sin concesiones. El pasado oscuro del protagonista, interpretado por un actor consagrado en el género, será un elemento clave de la serie. La pérdida de su familia lo ha convertido en un hombre atormentado y solitario, pero también le ha dado una determinación inquebrantable para combatir el crimen. Su lucha personal se entrelazará con las investigaciones que lleva a cabo, creando un arco narrativo complejo y emocionante. La serie se inspirará en casos reales que han conmocionado a Turquía, lo que le dará un mayor impacto emocional. Se espera que las historias sean impactantes y que generen debate entre el público. Código Estambul no se limitará a entretener, sino que también buscará concienciar sobre la realidad del crimen organizado y sus terribles consecuencias. Las escenas de acción serán espectaculares, pero también realistas. La serie contará con la asesoría de expertos en seguridad y en tácticas policiales para garantizar la autenticidad de las persecuciones, los tiroteos y las operaciones especiales. El objetivo es crear una experiencia inmersiva para el espectador, que lo haga sentir parte de la acción. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una comedia romántica que tiene muy buena pinta. Se llama Amor a primera vista. Digital. La historia gira en torno a dos jóvenes, Ayse y Murat, que se conocen a través de una aplicación de citas. Ayse es una chica soñadora y romántica, mientras que Murat es un tipo más pragmático y escéptico con respecto al amor. A pesar de sus diferencias, conectan inmediatamente y deciden conocerse en persona. A partir de ahí se desatará una serie de situaciones cómicas y entrañables, mientras ambos intentan superar sus miedos y prejuicios para darle una oportunidad al amor. Esta serie promete ser fresca, divertida y muy actual, reflejando las nuevas formas de relacionarse en la era digital. Si te gustan las comedias románticas ligeras y con un toque moderno, Amor a primera vista. Digital es una opción perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Amor a primera vista. Digital no será una comedia romántica cliché. La serie explorará las complejidades de las relaciones en la era digital, mostrando tanto las ventajas como las desventajas de las aplicaciones de citas. Veremos cómo Ayse y Murat se enfrentan a los desafíos de la comunicación virtual, la presión de las redes sociales y la dificultad de encontrar el amor verdadero en un mundo cada vez más conectado. El personaje de Ayse, interpretada por una actriz emergente con un gran talento para la comedia, será una chica encantadora y optimista. Su visión romántica del mundo contrastará con la actitud pragmática de Murat,
creando situaciones cómicas y entrañables. A pesar de sus diferencias, ambos se sentirán atraídos por la autenticidad y la vulnerabilidad del otro. Murat, interpretado por un actor con experiencia en comedias románticas, será un tipo inteligente y divertido, pero con miedo a comprometerse. Su escepticismo con respecto al amor se verá desafiado por la conexión que siente con Aisée, obligándolo a replantearse sus creencias y a abrir su corazón. La serie reflejará las nuevas formas de relacionarse en la era digital, mostrando cómo las aplicaciones de citas han cambiado la forma en que conocemos gente y nos enamoramos. Veremos los perfiles falsos, las expectativas irreales y las decepciones amorosas, pero también las historias de éxito y los encuentros fortuitos que pueden cambiar la vida de una persona. Y para los que disfrutan de las historias más emotivas y conmovedoras, tengo una recomendación especial: El corazón de un padre. Esta serie cuenta la historia de un hombre, Mehmet, que lo ha perdido todo en un terremoto. Su esposa y sus hijos han fallecido, y él se siente completamente solo y desesperado. Sin embargo, un día encuentra a una niña pequeña, abandonada entre los escombros. Mehmet decide adoptarla y darle una nueva vida. A partir de ahí se establecerá un vínculo muy especial entre ellos, un vínculo de amor y esperanza que les ayudará a superar el dolor y a reconstruir sus vidas. Esta serie promete ser muy emotiva y conmovedora, explorando temas como la pérdida, el duelo, la superación personal y el poder del amor. Si te gustan las historias que te tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre la vida, El corazón de un padre es una serie que no te puedes perder. El corazón de un padre no será un simple drama lacrimógeno. La serie explorará las profundidades del dolor y la desesperación, pero también la capacidad del ser humano para encontrar la esperanza y el amor incluso en las circunstancias más adversas. La historia de Mehmet y la niña será un ejemplo de resiliencia y de cómo el amor puede curar las heridas más profundas. El personaje de Mehmet, interpretado por un actor reconocido por sus interpretaciones dramáticas, será un hombre devastado por la pérdida de su familia. Su encuentro con la niña abandonada le dará un nuevo propósito en la vida, y lo ayudará a reconstruir su propia identidad. Su relación con la niña será un vínculo de amor incondicional que los unirá para siempre. La niña, interpretada por una joven actriz con un talento innato, será un símbolo de inocencia y esperanza. Su presencia en la vida de Mehmet le recordará la importancia de la vida, y lo ayudará a superar su dolor. A través de sus ojos, Mehmet aprenderá a ver el mundo con una nueva perspectiva y a apreciar las pequeñas cosas que dan sentido a la existencia. La serie abordará temas delicados como el duelo, la superación personal y la adopción con sensibilidad y respeto. Se espera que las historias sean conmovedoras y que generen empatía entre el público. El corazón de un padre no solo buscará entretener, sino también inspirar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad y el amor. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas series turcas que se esperan para el 2025. La industria televisiva turca está en constante crecimiento y evolución, y cada año nos sorprende con nuevas propuestas innovadoras y emocionantes. Estoy seguro de que el 2025 será un año lleno de grandes estrenos y de momentos inolvidables frente a la pantalla. Además de las series mencionadas, se rumorea que hay otros proyectos en desarrollo que podrían convertirse en grandes éxitos. Se habla de una serie de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico en Estambul, de una comedia negra sobre una familia disfuncional y de un thriller psicológico sobre un asesino en serie. La diversidad de géneros y temáticas es una de las claves del éxito de las telenovelas turcas. Los productores turcos han sabido adaptarse a los gustos del público internacional, creando historias que combinan el drama, el romance, la acción, la comedia y el suspense de una manera única y original. Otra de las claves del éxito de las telenovelas turcas es la calidad de sus producciones. Las series turcas se caracterizan por sus guiones bien elaborados, sus actores talentosos, sus directores creativos y sus equipos técnicos profesionales. Además, las series turcas suelen contar con una banda sonora original y una fotografía cuidada, lo que les da un valor añadido. Antes de terminar, quiero recordarles que esta información se basa en rumores, filtraciones y noticias que he recopilado de diferentes fuentes. Algunas de estas series podrían cambiar de título, de reparto o incluso cancelarse antes de su estreno. Pero en general creo que estas son las producciones que más expectativas han generado y que tienen más probabilidades de convertirse en un éxito. Es importante tener en cuenta que la industria televisiva turca es muy dinámica y que los proyectos cambian constantemente.
Los rumores y las filtraciones pueden ser engañosos, y a veces las series que más expectativas generan terminan siendo un fracaso, mientras que otras series que nadie esperaba se convierten en un fenómeno. Por lo tanto, es importante tomar esta información con cautela y esperar a que las series se estrenen para poder juzgarlas con criterio. Sin embargo, creo que las series que he mencionado tienen un gran potencial y que podrían convertirse en algunas de las favoritas del público en el 2025. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las telenovelas turcas que nos esperan en el 2025. En resumen, hemos hablado de Sombras del Bósforo, una historia de amor prohibido y secretos familiares, El legado de la sultana, una serie histórica llena de intrigas palaciegas, Código Estambul, una serie policíaca con mucha acción y suspenso, Amor a primera vista. Digital, una comedia romántica moderna y divertida, y El corazón de un padre, una historia emotiva y conmovedora sobre el poder del amor. Un abanico de opciones para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál es la que están esperando con más ansias? ¿Hay alguna otra serie turca que les gustaría que investigara? Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.